A la muerte de Isabel, todo parecía haber quedado atado y bien atado, salvo por el detalle de que muchos no estaban dispuestos a respetar su testamento. El primero de ellos, su yerno, Felipe, el hermoso a decir de las lenguas femeninas, quien de inmediato se puso a la tarea de preparar el terreno para que en cuanto su mujer, Juana, se hiciera con la corona de Castilla, se la transfiriera a él en cuanto pisaran suelo español, obligando a su suegro Fernando, al que el testamento de Isabel relega a mero consorte en caso de incapacidad de Juana, aceptase los hechos consumados. No tuvo demasiadas dificultades en mandar por delante a emisarios borgoñones que sabían qué teclas pulsar, que no eran otras que la alta nobleza, desbancada por las disposiciones de los reyes católicos y que, como es natural, estaban más que dispuestas a recuperar los privilegios perdidos. Contando con el apoyo de los poderosos del reino, la pareja real hizo acto de presencia en Castilla, desembarcando en la primavera de 1506 en La Coruña, en lugar del puerto de Laredo, mucho más cercano y habitual, ya que Felipe deseaba disponer del suficiente margen de tiempo como para recabar los apoyos a su persona antes de encontrarse con Fernando, quien, a la vista de la abrumadora acogida de la nobleza castellana y a pesar de que no se profesaba mucha estima, se avino a sentarse ante su yerno y firmar el acuerdo de Villafáfila el 25 de junio de ese año, tras lo que Fernando partió para Aragón con las compensaciones económicas derivadas del tratado. Apelando al formulismo de mantener la legitimidad de Juana como reina, las Cortes castellanas no tuvieron impedimento alguno para, reunidas en Valladolid, coronar a su marido como Felipe I de Castilla, que aceptó la corona sin el menor escrúpulo hacia los derechos de su esposa, algo a lo que, al parecer, estaba acostumbrado desde su casamiento en 1496. Dueño de la corona y de los reinos que implicaba, más la cercanía con su padre Maximiliano, emperador de Alemania, sus perspectivas de futuro debían de ser muy elevadas, y es seguro que codiciaba para más adelante hacerse con la corona de Aragón, lo que le hubiese convertido en uno de los hombres más poderosos de Europa. Tal vez por eso, Fernando se adelantó a su jugada y un mes antes de verse obligado a firmar la Concordia de Salamanca, en marzo de 1506, se casó por poderes con la joven Germana de Foix, que contaba 18 años y que era sobrina del rey Luis XII de Francia. A los ojos de todos se reveló la estrategia del monarca viudo al poder conseguir, de una tacada, obtener la alianza de Francia, hasta entonces cercana a Borgoña, y de poder tener descendencia, nombrar a un futuro hijo rey de Aragón, arrebatándole a Felipe la posibilidad de echarle mano a sus reinos. Pero el problema político no iba a durar demasiado. El 25 de septiembre de 1506, unos meses después de su llegada a España, Felipe fallece en Burgos, según la versión oficial, tras practicar demasiado tiempo un juego de pelota en un lugar demasiado frío, y según otra versión, por beber agua helada tras el acaloramiento deportivo. Por supuesto que una muerte tan repentina y tan oportuna apuntaba a un envenenamiento por parte de su suegro, como afirmaron algunas fuentes, y más después de ver cómo en 5 días, tras escupir sangre y ante el desconcierto de los médicos, Felipe de Borgoña moría a sus lozanos 28 años. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitan, por cuanto la actitud de la reina presenta indicios de no obedecer a las exigencias de la corona que ciñe. Juana se desentiende de todo lo que no sea trasladar el cadáver de su marido desde Burgos a Granada, después de extraerle el corazón y enviarlo a Bruselas. Más tarde se puso en marcha la comitiva, que caminaba solo de noche y que tardó 8 meses en completar su itinerario,
rodeada de una liturgia macabra que reafirma la opinión de aquellos que piensan que la reina no está en sus cabales. Fernando, desde Aragón, recurre al cardenal Cisneros, un hombre brillante de gran capacidad organizativa, para que forme un consejo de regencia que pueda auxiliar en las tareas de gobernanza y enmendar los desatinos de su hija. Cisneros convoca a 6 personajes que se han distinguido por su buen juicio y su actitud de defensa de la corona: Fadrique Enríquez de Velasco, Bernardino Fernández de Velasco, Pedro Manrique de Lara, Diego Hurtado de Mendoza y Luna, Andrés del Burgo y Filiberto de Bere, con quienes instituye el Consejo de Regencia. Pero la reina se sigue perdiendo en un marasmo de órdenes y contraórdenes, cambiando de opinión en horas sobre asuntos capitales y sin dar muestras de voluntad para mitigar sus desvaríos, hasta el punto en que jamás consintió en permitir a Cisneros entrar en palacio, ni siquiera cuando éste solicitaba audiencia para tratar asuntos urgentes de la corona. Por otra parte, y siguiendo la misma línea de inestabilidad, revoca privilegios y mercedes otorgadas por su marido a la nobleza castellana, y es quizá esto lo que dispara los resortes que pueden hacer caer de nuevo al reino en la consabida guerra civil entre facciones enfrentadas. Ya están tomando posiciones, no obstante, las tendencias que presionan en busca de una solución. De un lado los hay que sugieren un gobierno del emperador Maximiliano, en tanto que su nieto e hijo de Juana, Carlos, no alcance la mayoría de edad. Otros, quizá más realistas, proponen que sea Fernando el que regrese a hacerse cargo del trono, toda vez que esa fue la última voluntad de la reina Isabel. Pero es Cisneros el que, con un prolijo informe de la situación, decide a Fernando a actuar de regente, regresar a Castilla y tomar las riendas del gobierno, para lo cual, y sin tener que justificar demasiado su decisión, ordena la reclusión de su hija Juana en el castillo de Tordesillas, manteniéndola al margen de las decisiones con las que, a partir de ese momento, logra contener las veleidades de algunos y recompone todo lo conseguido a lo largo de la dilatada labor de Isabel por convertir la corona en un estado moderno, a la altura que los tiempos demandaban. Hay quien afirma que en los años de gobierno de Fernando sobre las dos coronas, entre 1507 y 1516, el avance hacia la unificación de ambas fue meteórico y resolutivo. Si bien es cierto que el ya anciano rey poco hubiera podido hacer de no mediar los precedentes de la política seguida en tiempos del matrimonio real. Pero la consolidación de las áreas de influencia de ambos reinos fue capital para encarar los años venideros, y en esto Fernando fue muy escrupuloso. Dejó para Castilla todas las empresas relacionadas con el Atlántico, aunque Aragón colaborara, y del mismo modo el área mediterránea quedaba bajo la responsabilidad de Aragón, por más que Castilla colaborara también en ocasiones. De hecho, la idea estratégica de construir un colchón norteafricano que alejara el peligro islámico de las costas españolas había empezado a tomar forma en vida de la reina con la conquista de Melilla en septiembre de 1497, y a la que siguió un rosario de posesiones posteriores que podrían ser usadas como bases de partida de una futura penetración profunda. Pero, para entonces, las noticias de lo existente en América pesaban tanto en el planteamiento estratégico futuro que esta idea africana fue desacelerando hasta quedar reducida a una política de defensa que impidiera a los turcos seguir medrando y expoliando tanto las costas como las vías comerciales de los barcos aragoneses y castellanos. En enero de 1516, Fernando redactó su testamento, en el que nombraba a su hija Juana heredera de todos los estados comprendidos en ambas coronas, pero designando a su nieto como gobernador general de los mismos, en nombre de su madre. Y hasta que no hiciera Carlos acto de presencia en el territorio, nombra al cardenal Cisneros como regente de la corona de Castilla y al arzobispo Alonso de Aragón, su hijo natural, en la de la propia Aragón.
El 23 de enero, un día después de redactado su testamento, muere Fernando el Católico en la localidad de Madrigalejo, provincia de Cáceres, y poco tarda Carlos en notificar a los notables castellanos, en marzo, que estaba dispuesto a cumplir el testamento de su abuelo, y tras largas conversaciones, Cisneros anuncia al reino la paridad legal del joven y futuro rey con su madre Juana. Navarra se suma al reconocimiento de Carlos. Aragón, a trancas y barrancas, acepta también, pero a condición de esperar hasta que el nuevo rey jure los fueros del reino. Nápoles acepta a la pareja real. Sicilia prefiere someterse a la soberanía de la reina Juana, y sólo la ciudad de Mesina se mostró de acuerdo con aceptar la gobernanza del rey Carlos. El nieto de los reyes católicos llega frente a la costa asturiana el sábado 19 de septiembre de 1517. Arrastrados los 40 barcos de su flota hasta la ría de Villaviciosa por el mal tiempo, cuando el destino previsto era Santander, hacia donde se dirige con su séquito por tierra. Mes y medio después, el 4 de noviembre, hace acto de presencia en Tordesillas, y la reina Juana firma de buena gana un documento en el que se especifica su deseo de que su hijo Carlos gobernara en su nombre. Y las Cortes de Castilla juran a Juana y Carlos como reyes, otorgan una suma de 600.000 ducados para primeros gastos y exigen al nuevo rey, sin llamarle majestad, como reza el poema de López Álvarez, porque es título extranjero, 4 condiciones de obligado cumplimiento. La primera, aprender castellano. La segunda, que cese de nombrar a extranjeros como consejeros y otros cargos relevantes. En tercer lugar, figura la prohibición de sacar de Castilla metales preciosos y caballos. Y por último, se le exige un trato respetuoso a su madre, Juana, que no obstante seguiría recluida en Tordesillas. No lo iba a tener fácil Carlos I. Cada reino iba a esgrimir condiciones y obstáculos para aceptar su reinado, y fueron arduas las negociaciones para que los numerosos estados se avinieran a colocarse bajo su gobierno, una inmensidad variada a la que, para colmo, a la muerte de su abuelo Maximiliano I, se suma su elección como rey de romanos el 28 de junio de 1519, con el nombre de Carlos V, para lo que fue necesario recabar apoyo económico tanto de Castilla como de Aragón, ya que la decisión del Consejo que nombraba al futuro emperador se regía, sobre todo, por el poder de la más cuantiosa de las sumas ofrecidas por cada candidato. Pero el aparente despego del monarca, cuya atención se dispersaba por los extensos confines de sus reinos, afianció el desconcierto de los castellanos, que alcanzó su punto álgido apenas el rey abandona el territorio para ir a su coronación en Bolonia. Visto por muchos como una rebelión burguesa, ya que fue encabezada sobre todo por las ciudades de Toledo y Valladolid, la guerra de las comunidades puso de relieve la voluntad de Castilla de no permitir siquiera la manipulación de la corona, poniendo en juego las armas si era preciso para lograrlo. Pero de un lado, la defección de la alta nobleza, que se veía amenazada por un movimiento tan popular, y de otro la buena organización de los ejércitos imperiales, dieron al traste con el levantamiento, apenas un año después de comenzado, infligiendo en Villalar una severa derrota al ejército comunero y descabezándolo al ajusticiar a sus líderes. Solo Toledo resistió hasta que en febrero de 1522 se rendía definitivamente al bando defensor de los derechos de Carlos. Carlos V de Alemania, como inapropiadamente se le conoció, ya que el nombre oficial era Rey de Romanos, pasa a la historia como Carlos I de España, sin que exista salvedad ya de nombrar los reinos cuya corona ostentaba. Se empieza a difuminar así los nombres de los reinos tradicionales que habían dado cuerpo a la totalidad, y cuando Carlos, en 1555, pasa las posesiones alemanas a su hermano Fernando y a su hijo Felipe lo corona como rey de España, la enorme relación de los reinos que implicaba hace ya más simple y genuino
hablar del resultado de esa enorme suma, pues Felipe II era rey de España, que incluía los reinos que conocemos de Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada, Jaén, Principado de Asturias, rey de Sicilia, rey de Nápoles, rey de las Indias y desde 1580 rey de Portugal y del Algarve. Todo eso se resumía ahora por vez primera en una sola palabra: España. Y es así como ese estado se convierte en el mayor del mundo en su época, integrando dentro de él todos los orígenes que le dieron el nombre. Pero eso sí, de entre toda la cuantiosa colección de reinos, principados, ducados y condados que formaban ese imperio hispano, Castilla, como una crisálida que se transforma, siguió ocupando un lugar primordial por las variadas razones que conocemos. Fue Castilla la que, con su unión con Aragón, creó el que se considera el primer estado moderno del mundo. Fue Castilla la que proporcionó las energías y las personas que conquistaron las tierras americanas. Fue Castilla el granero que nutrió al resto de los reinos. Fue Castilla la que enriqueció a la corona exportando a toda Europa la lana de sus ovejas. Fue Castilla la que dio origen a los invencibles tercios, y Castilla fue la que corrió con la mayor parte del sustento económico de las guerras en Europa. Fue Castilla quien perfeccionó y desarrolló las bases administrativas que manejaron el imperio de los Austrias. Fue Castilla la que transmitió su carácter, su forma de pensar y su lengua, sobre todo su lengua, que se convirtió en vehículo de entendimiento, de ciencia, de cultura, de diplomacia. Después de 1000 años, nada que sea español resulta ajeno del todo a Castilla, que supo centrifugar su identidad, sacrificándola con tal de dar a luz otra idea mayor y más amplia que llamamos España, y que, como reza el título de esta serie, es hija indiscutible de la madre castellana que tanto se esforzó por transmitir su esencia. Y a la vez, esta serie ha pretendido echar un vistazo a esa superposición de civilizaciones y culturas que a lo largo de miles de años, paso a paso, desde los ancestrales celtíberos, ha ido dando forma a una identidad que nos permite llamarnos españoles, pero que es de justicia reconocer que en esa identidad Castilla puede enorgullecerse de haber cumplido la trascendental misión de servir de soporte fundamental a ese todo que llamamos España.